Es un enorme gusto poder estar con ustedes para la presentación de este libro de Leonardo de León, Ejercicios de Creación Asistida, Diálogo Imaginario con una IA, lo cual es un tema de enorme actualidad. Quiero decirles que de Leonardo solamente voy a decir que acaba de ser designado como académico correspondiente de nuestra academia, lo cual para nosotros es realmente un gran gusto, y tenemos que ajustar la fecha para hacer el acto de incorporación que va a ser en La Valleja. Así que un aplauso. Y esta es una pre-presentación, que nada mejor que presentando un libro. Y tenemos también a Silvia Guerra, también académica correspondiente de nuestra institución, que acaba de publicar también, porque estamos publicando este libro Un mar en madrugada, ¿no?, que es una compilación de sus poemas, que también tenemos mucho interés en leer. La instancia va a ser una instancia sencilla. Primero va a decir unas palabras Silvia, y luego habrá un pequeño conversatorio entre ambos. La idea, por el frío y demás, es que esto no se pase la hora, de modo que, bueno, los dejo con lo que importa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo escribí acá unos apuntes para hablar un poco con Leonardo. Yo quiero, antes de que leas, quiero darle las buenas noches a todos. Quiero agradecerle a la academia que me abra las puertas. La designación, por supuesto, es un gran honor para mí. Y estoy muy conmovido en este momento de ver el rostro de gente amiga que hacía mucho que no veía. Y además, amigos que me ha traído la literatura. Yo creo que la literatura sobre todo me ha dado amigos. No sé qué más me ha dado, todavía lo estoy definiendo, pero estoy muy contento y agradecido de ver a tantos conocidos y tantos maravillosos extraños el día de hoy para hablar de este engendro del que Silvia les va a hablar. Es un honor añadido para mí contar con la compañía de Silvia. Ella es una, con muchos otros presentes de mis maestros, así que muchas gracias, Silvia, por estar acá y muchísimas gracias por acompañarme. De verdad que estoy muy conmovido. La última vez que estuve aquí, hace muchos años, se lo contaba a Adolfo Lizaicín recién, fue con mis padres, y ahora venía recordando al alma de mi padre, que sin duda estaría muy complacido de estar aquí, porque le gustaba mucho venir aquí y conversar con ustedes, los académicos, y siempre me acosaba preguntas sobre quiénes eran, y yo a veces sabía responder y a veces no. Así que bueno, en honor a su espíritu y al espíritu de otro de mis maestros, que no está presente físicamente, pero sí está presente con su señora, que es Roberto Aprato. Un beso al alma, nos traje también. Bueno, es un gusto para mí estar acá en la presentación de Ejercicios de Creación Asistida, que se llama este libro de Leonardo de León. Estoy para presentar una obra y presentar un autor. Leonardo de León nació en Minas en 1983, ciudad en la que vive y en donde es profesor de literatura en enseñanza secundaria. Sí. Ha publicado cuentos, No vi la luna, y las novelas La vida intrusa, que fue editada en el 19 y reeditada en el 2021, lo cual también llama la atención porque no es tan común entre nosotros que se reediten los libros. Es cierto. Me acuerdo, en el 21 también. ¿Hay alguien presente que lo quiere reeditar? Vamos a hacer fuerza para que reediten Me Acuerdo. Bueno. Me acuerdo La vida enferma, que forma parte de una trilogía, con la vida incierta, que está todavía inédito. Así que La vida intrusa, La vida enferma y La vida incierta todavía está inédita. Y como poeta ha publicado una serie de libros, entre
podemos nombrar Confirmación del Aliento, Otra Piedra de Sol, El Hacha Bufón, El Bardo Bifronte, El Santo Rojo. Ha tenido distinciones y reconocimientos por su trabajo, premios entre nosotros importantes, los premios de narradores de Bardo Oriental, el Neruda para jóvenes poetas de la Casa de los Escritores, el Ariel de la Academia de Letras y el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura. La vida enferma fue una de las 10 novelas finalistas del concurso internacional de novela La Bestia Equilátera, que es esa editorial que llevaba Chitarroni, Exacto, Chitarroni, en la Argentina. Bueno, esto para situar, aunque sea de una manera externa, a Leonardo de León aquí presente. Pero lo que nos trae, o nos debería traer, es desentrañar algunas claves de lectura, o por lo menos acercar algún movimiento de lo que la lectura de este libro ha provocado en esta lectora que hoy presenta este libro en este lugar. El libro se titula, como dijimos, Ejercicios de Creación Asistida. Leonardo, el autor, le dice a la inteligencia artificial: me gustaría escribir un libro de diálogos entre un escritor y una inteligencia artificial, indagar tus posibilidades creativas y quizá crear algo juntos. A partir de lo cual se inicia una serie de ejercicios de escritura, de haikus, de endecasílabos, de narraciones a la manera de tal o cual autor, de recetas médicas. Se parte del edificio de la literatura, de la catedral de la literatura. Se viene con los monumentos del lenguaje, adentro de ese cofre cerrado de la mente, en que se trae lo que se lee con unción y con esperanza. Se viene con los pensamientos de esos monumentos en las otras lenguas, adentro, así como va llegando a cada cual. Se viene con la tradición en que se está inmerso. Se dialoga desde ese lugar hacia otro, desconocido y en alguna medida muy sordo. Y creo que estos apuntes de lectura se podrían llamar Fuiste una grieta por donde entró otra forma de pensar, que es una frase del libro. Sí. Y de ese diálogo que se plantea como ejercicio entre un escritor real de carne y hueso, el propio autor, probablemente sin más trámite Leonardo, que como tal interactúa, y la inteligencia artificial brillante y cerrada como una esfera de metal que gira, que a mal traer nos trae corriendo, sin margen y con la lengua afuera. Y me parece que estos apuntes se podrían llamar así: Fuiste una grieta donde entró otra forma de pensar, porque creo que el libro tiende a eso, va hacia ahí, hacia esa otra forma que aparece en la interrelación de los humanos con las máquinas, hacia ese imposible futuro de solamente humano, hacia ese conocimiento, ojalá situado, de las personas con la vida infiltrada, invadida, apoyada, hilvanada con la tecnología. En un ir hacia adelante continuo, del que nunca se sabrá la dirección ni el adelante, pero en el que se confía que se avanza. Lo que sí resulta claro es que de algunos lugares no se vuelve. No se vuelve de la guerra, por supuesto. No se vuelve de los horrores de las guerras. Del exterminio no se vuelve. De los desaparecidos no se vuelve. De los genocidios no se vuelve. Sabemos que no. Sabemos que hay que empezar de cero. Sabemos que hay que pensar de vuelta todo. Que no hay avance en el exterminio. Eso lo sabemos. Pero oscuramente algo hay que piensa que avanzamos. Y parece que algo se abre para decir: tenemos el horror, tenemos la locura, el miedo, la obsesión, tenemos la literatura, tenemos la tecnología. ¿Quiénes somos con eso? ¿Cómo somos con eso? Entonces, un escritor de edad mediana o en la mitad del camino de la vida, un escritor que en un país con una población envejecida y joven todavía, piensa que quizá pueda introducir otra manera. Quizá en esa grieta esté la única posibilidad de que la repetición no gane. Quizá esa grieta sea la que permite que podamos pensarnos de otro modo, desde lo que somos ahora. Y eso que somos ahora incluye la extensión de la tecnología de la que ya no saldremos. Ese posible diálogo como metáfora de un futuro que está golpeando ahora mismo en la puerta entre la carne y la tecnología. Ese cyborg del que nos hablaba Donna Haraway. Esa inseparabilidad del ser humano con un entorno tecnológico insoslayable en la vida cotidiana, como extensiones de nuestra propia identidad, dice Haraway. Cuando nació Leonardo, no existía la computadora al alcance de cualquiera, no había internet, no había celulares. Parece que hace siglos. Y sin embargo, acá estamos frente a un joven
Hay algo que corre por debajo como líneas de fuego y si no interactuamos nos devora, nos incinera. En las grietas, quizá, está la vida, la posibilidad de que la vida crezca, por donde se puede colar en un mundo feroz, postcapitalista y enloquecido, algo que tenga posibilidad de lo vital. Un diálogo, propone De León, y avanza entre la perplejidad y el desamparo, entre su alma humana y eso que se filtra sin querer entre los bordes de que las palabras hilvanan. Haraway habla de desdibujar los límites entre lo humano y lo artificial. De León se adentra en el camino. Haraway propone aproximaciones a la tecnología para sobrevivir el presente. De León, como Olga Orozco, parece que nos dice: la lucha ha sido cuerpo a cuerpo, poesía. Hemos ganado, hemos perdido, pero ¿cómo nombrar con esta boca en este mundo, con esta sola boca, en este mundo, con esta sola boca? Se lee en el libro. Pero tú sigues escribiendo, hablando, peleando, y mientras eso pasa, la búsqueda de una cura continúa, aunque no siempre existe ni siquiera. Y en otro momento dice: no estamos haciendo poesía, estamos practicando una autopsia a la oración. ¿Quién es el autor cuando la inteligencia artificial participa de una creación? El problema tiene que ver con la ética, esa palabra que viene difícil en una realidad tan falta de tejido. Pero se plantea el problema de la autoría, del plagio, de la referencia, de la propiedad intelectual, del pensamiento del otro, de lo otro, de los demás. Y un poco más allá de la mentira, de la banalidad, de la futilidad y del engaño. ¿La inteligencia artificial amenaza la creatividad humana o será una oportunidad de colaboración entre las personas y las máquinas? Algoritmos, información, acumulación, tradición y talento individual, como decía Eliot, por otra parte. Explorar desde ahí, hacia ahí, procesos y prácticas, repensarnos en las definiciones, revisarnos en lo que ha sido el sustento de la ética. Y avanzando en el intrincado asunto de este diálogo complejo, ahora el problema de la memoria. Inti, que así llama Leonardo a la máquina, dice que no hay posibilidad de memoria entre una sesión y otra. Y si yo le pregunto a la inteligencia artificial si tiene memoria, me responde: sí, pero depende de qué tipo de memoria estés hablando. Hay tres casos principales. Uno, memoria durante la conversación. Mientras estamos en este chat, puedo recordar lo que me dijiste antes de mantener el contexto. Dos, memoria entre conversaciones. Algunos asistentes de la inteligencia artificial pueden recordar información útil entre chat, como tus preferencias o proyectos a largo plazo. Esa memoria no es automática para todo. Tú puedes verla, modificarla o pedir que se olvide. 3. Sin memoria. En algunas aplicaciones o configuraciones la inteligencia artificial no recuerda nada una vez que se termina la conversación. Cada chat comienza desde cero. Esto es lo que sucede con Inti, que no recuerda nada entre un chat y otro. En mi pregunta, la inteligencia artificial termina respondiéndome: es importante distinguir esto de la memoria humana. La inteligencia artificial no recuerda experiencias ni tiene conciencia. Cuando recuerda, en realidad, está recuperando información que se le permitió conservar para ofrecer respuestas más útiles. Y esto me lleva a aquella película de Ridley Scott, Blade Runner, en que lo único que distinguía a los humanos de los robots humanoides era la memoria. La memoria, porque ahí anida el efecto, lo que afecta, lo que hace que duela, lo que hace que esos instantes de felicidad que se quedan en el para siempre de los seres. ¿Cómo afecta a un cuerpo la memoria? En estos lugares, en estos países, ¿cómo afecta a una sociedad que la memoria no recoja? Y vuelve a girar de manera concéntrica la noción de conocimiento situado, de desde dónde se piensa, desde dónde se emite. Ese conocimiento situado nos diferencia un poco, nos hace en la grieta de ser, situados en una geografía, en un contexto con ciertas producciones, con sus deslealtades, sus fracasos y sus soledades, por decir de algún modo. Nos silba esa noción de sesgo, de condición desde donde se funda todo conocimiento, ese lugar desde donde estamos y lo que nos permite ver. Y de ahí también, en ese reconocimiento del desde, del dónde, en alguna medida comparece de vuelta el tema de la ética. Y esto viene a colación porque Leonardo nació y vive en Minas,
fuera de Montevideo, en un país relativamente chico, ultra macrocefálico, pese a que parece que venimos mejorando, pero en este paisito que no pasa por Montevideo parecería que no pasa nada, que no sucede. Y ese lugar, Minas, de donde Leonardo, vale decir ahora, es académico correspondiente. En un diálogo se lee, dice Leonardo de León, vivo en Minas, y la inteligencia artificial le pregunta, ¿cómo es tu vínculo con ese entorno? Y responde, no tengo ningún vínculo. Y la inteligencia artificial dice, no te mueve entonces el amor. También todo este gran diálogo está atravesado de cabo a rabo por el tema del género, presente, con razón o sin ella, a lo ancho de toda la escritura, interpelando a la inteligencia artificial, colándose en el sueño del escritor, va y viene, en masculino y en femenino, nunca en neutro. Viene y va y viene, deviene femenino, ha sido masculino, porque quizá también desafía las divisiones de ese pensamiento binario que nos determina de este modo en que somos, por lo menos en Occidente. Me estoy yendo y viniendo, dice Leonardo en sus diálogos. Así que este libro, además de traernos a otro borde, de avecinarnos a este abismo, de ver las palabras afuera de las cosas, en el que dice, por ejemplo, vino mamá y era un paisaje, es un libro que nos vuelve a esas preguntas como la ética y sus alcances, como la memoria, como el género, y donde todavía y hasta ahora quizá sea un lugar estrafalario en el cual detrás de cada descubrimiento científico, de cada eclipse, hay un gato bostezando en silencio. Qué alucinante lo que escribiste. Muchísimas gracias. Lo que quería era que contaras un poco vos cómo ha sido el... Bueno, vieron que las presentaciones de libros son instancias un poco contradictorias, por lo menos eso es lo que siento yo en mi rol de sujeto que va seguido a presentaciones y que escucha a los autores hablar de lo que escribieron. Siempre la sensación que me acomete es la de ver al autor como la sombra de quien escribió el libro, ¿no? De modo que hoy voy a estar bastante más devaluado de lo que quise impostar en la escritura, sobre todo porque tenía más tiempo para pensar las cosas y porque no me precedía un discurso tan ilustre como el de Silvia cuando yo me sentaba a escribir en cada una de mis sesiones. Pero para más o menos contarles algo de la trastienda que pueda orientarlos a configurar o mapear mentalmente de qué se trata el libro, digamos que cuando me enteré de la existencia del chat GPT-2 y supe que estaba generosamente dispuesto ante cualquier usuario que quisiera usar la aplicación, como estaba interesado en ejercicios ulipianos de combinatoria y de escritura en base a restricciones, me dije, si Georges Perec tardó no sé cuántos años en escribir una novela sin la letra E, la vocal más usada en el francés, seguramente esa aplicación, si tiene acceso a ingentes cantidades de lenguaje y cálculos estadísticos que la mente humana promedio no puede procesar así de rápido, seguramente puede hacer un ejercicio de restricción, un ejercicio lipogramático, muy fácil, muy rápido. Quiero ver qué puede hacer. Entonces, pensando en esta clase de consignas y otras, siempre basándome en restricciones, puse a prueba el GPT-2. Lo hacía bastante mal. Cometía errores infantiles y hasta graciosos que daban lugar a la parodia. Mientras me hice un diario de posibles consignas lo más libérrimas y moderadas e indisciplinadas posibles para llevar la máquina al exceso, incluso buscando su colapso, porque a veces la máquina se psicotizaba y me lanzaba un montón de chirimbolos extraños sin ninguna inteligibilidad. Cada vez que tenía una conversación con la máquina, copiaba y guardaba en un Word con la esperanza de que de ese baúl desastre eventualmente pudiera surgir un proyecto literario. Luego que alcancé las 600 páginas de Word, me dije que era más que suficiente, puse eso en la cámara criogénica y me dediqué a otras cosas.
Cuando retomé el proyecto años después, ya existía el GPT-5, aparentemente mucho más hábil. Así que retomé el material y repliqué las consignas que en ese entonces le había propuesto al 2, a ver si había alguna mejora y a ver qué más o qué novedad podía ofrecerme en sus nuevos resultados. Me apropié de pequeños hallazgos y poco a poco fui pensando en una estructura que también me ponía en jaque como escritora, en el sentido de que creo que nunca he sido muy bueno escribiendo diálogos. Mi primer libro es un libro de cuentos, es el libro que salió en Banda Oriental. Los personajes eventualmente hablan, porque la gente habla, pero nunca me creí demasiado hábil para poder configurar diálogos, y eso hizo que yo descartara toda posibilidad y toda petición de escribir obras dramáticas. Dije, puede ser un buen desafío escribir y estructurar un libro en sesiones de conversación entre dos interlocutores, no más, siendo uno un remedio de la máquina y siendo otro, si querés, un remedio del ser humano. Por eso al ser humano le puse el nombre de usuario Leo de León 15, no porque sea una proyección directa de mi persona, ya que el personaje es extremadamente desagradable en múltiples sentidos, pero creo que eso convenía para el arco narrativo del libro. Al fin y al cabo, uno piensa siempre en qué es conveniente para el libro, está dispuesto a inmolar su modesta reputación de docente del interior, si eso cabe. Entonces el libro se configura o se arma estructuralmente en 13 días de conversaciones entre Leo de León 15 y una inteligencia artificial no identificada, donde juntos van barajando posibilidades y consignas de taller literario, de escritura creativa, tratando de mostrar algo que a mí siempre me interesó, y hay pocos libros que lo muestran. No quiere decir que yo lo haya hecho o lo haya hecho bien, pero sí que hay pocos libros que muestran el devenir de un texto. Cuando finalmente accedemos al libro publicado, el libro contiene, digamos, un inconsciente, en el sentido de que ha reprimido todos los estadios de su preparación hasta llegar a su etapa digna de mostrarse, ¿no? Entonces, en ese acabamiento hay seguramente un olvido de lo que es la escritura como proceso, y que a mí me interesa cada vez más. Por eso, de hecho, creo que a muchos de nosotros nos interesan los diarios de escritores, ¿no? Uno puede acceder al modo en que un germen minúsculo va trazando una línea sinuosa por las ideas de un escritor en medio de su vida doméstica, sus interrupciones, sus cambios de frente, sus angulaciones insospechadas a partir de estímulos laterales, marginales, sin duda el intercambio epistolar. Todo eso me interesa, porque me interesa cómo un texto se va armando y cómo un pensamiento se va dando a su desarrollo. Entonces, en esos 13 días, si bien cada día presenta una consigna, vamos viendo cómo a partir de un mismo texto se van produciendo derivaciones o desbordes de ese texto para devenir en otro, y de ahí, a partir de una nueva consigna que lo modifica, decantar a su vez en una nueva forma, y de esa manera mostrar el lenguaje como lo que es un organismo vivo y una bestia indomable que bellaquea y siempre nos tira de caballo, ¿no? Siempre somos desasornados, para usar una palabra académica. Caídos del caballo. Hay un libro de Pascal Quignard que se llama Los desasornados, que es muy bonito, ¿no? Además, cualquiera que se crea seguro uno lo mira y dice, en cualquier momento se cae el caballo. Entonces, ¿qué mejor manera de mostrar el proceso de escritura que la consecución de caídas en las que eventualmente cae un texto, ¿no? Por no ponernos heideggerianos y decir que somos un ser ahí arrojado o caído al mundo, ¿no? Es decir, ya la caída es como el gesto fundacional de nuestra especie, en nuestra definición como seres humanos. Y bueno, digamos que el centro del libro, creo, está en los ejercicios, pero de fondo me di cuenta que narrativamente no funcionaba si eran solo ejercicios. Tenía que inventar un encuadre narrativo para darle sostén a la aparición de esos textos. Entonces se va trabando evidentemente una relación
una relación que sí tiene el componente de género muy presente, creo yo, a veces evidente, a veces solapado, porque él caprichosamente, el personaje humano caprichosamente digo, decide darle una entidad femenina a esa inteligencia artificial y ponerla en el rol de esclava, amanuense, sumisa, al estilo de la esposa de Tolstoy, pasando 10 veces Guerra y Paz. Eso era deliberado, como otros gestos muy despreciables del personaje, que quieren, en algún sentido, representar muchos flagelos de la vida posmo que nos ha tocado, ¿no? Mi personaje es una amplificación de la psicosis contemporánea, y de hecho no quiero arruinar anhelos, pero sobre el final vemos cómo su psiquis queda literalmente, subrayo la palabra, fragmentada hasta el borde del sinsentido. Bueno, entonces a partir de ahí podemos hablar de lo que ustedes quieran. Sí, yo había pensado que hablaras un poco esto de que es lo primero que aparece ahí, que es este tema de la ética. Sí. Sí, ética. ¿Eh? Y no se escucha, Bien. no soy yo. El problema de la ética. Ah, es el perfecto. sí. Bueno, la ética está en el aire que respiramos, ¿no? Si yo quiero simplificar y en algún punto allanar la mesa, podría decir que la ética es la propiedad negativa de poner en tela de juicio una serie de preconceptos ligados a un sistema de valores que llamamos moral. La ética es la interrogación de la moral, de modo en que esos elementos se aplican de tal o cual modo a una circunstancia dada. En el libro creo que se aborda especialmente la idea de ética sobre la figura autoritaria del autor. La inteligencia artificial tiene a los escritores, sobre todo los escritores profesionales, muy alarmados porque en algún punto pone en escena algo que todos sabíamos, pero que ahora queda en la superficie del drama y que nos invita a comparecer ante ello, ¿no? Y es, cuando uno escribe, publica un libro, coloca en letras de molde su nombre, su apellido y su identidad para decir que ese discurso es de su propiedad. Y hay desde luego todo un sistema legal vinculado a derechos de autor, o copyrights y todo lo que ustedes quieran. Pero todos sabemos que eso que eventualmente alguien dice se expresa a través de una sustancia histórica que se llama lenguaje y que no es de nadie porque es de todos. Y que eventualmente las decisiones estéticas y las formas combinatorias en que uno puede usar una palabra y imprimirles afecto están mediadas por ese bicho siempre interpósito que se llama lenguaje y del cual no podemos desembarazarnos salvo que queramos caer en la cárcel del destierro o en la locura. Entonces, eventualmente uno se acuerda de aquel famoso libro de Harold Bloom, La angustia de las influencias. El título creo que en inglés es The Anxiety of Influence, es decir, no es una angustia sino una ansiedad, ¿no? Nos quedamos perplejos cuando nos damos cuenta de que todo nuestro decir está atado y condicionado a condiciones de existencia y de posibilidad pretéritas que son de orden histórico y que configuran eventualmente lo que somos y desde luego lo que podemos llegar a decir. Entonces, creer que uno puede ejercer un señorío y una autoridad ante lo que dice es olvidar esas condiciones históricas que activan o debieran activar, para ser justos con ese proceso, nuestra memoria. Es decir, necesariamente cuando uno piensa en cuál es el factor de propiedad de nuestro decir, uno cae en la idea de la impropiedad de su decir, en el sentido de que uno no solo da al lector algo, sino que da porque ha recibido todo un legado histórico que más o menos coagula en eso que es uno, que es una ocasión para el lenguaje, ¿no? O como dice Michel Foucault en alguna de las páginas
de una de sus conferencias en el Collège de France, dice, voy a decir algo pero no voy a ser demasiado creativo, dice él, porque lo que digo no va a ser más que una laguna en el devenir del lenguaje y en su azaroso recorrido o itinerario. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial, como ustedes saben, se entrena con textos ajenos, textos humanos. Y es a partir de ahí, y de cálculos bastante complejos en términos estadísticos, que decanta un mensaje a partir de las peticiones o prompts, como se le dice ahora, que puede realizar el usuario humano. Bueno, pero es que la propia petición que realiza el humano está cargada, como dijo Silvia, de un monumento de lenguaje habitado por las otras lenguas que lleva dentro. No hay decir que no le deba algo a la memoria, al pretérito, al pasado y a eso que Hegel llamaba el espíritu, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no estoy diciendo aquí que no haya que pagar derechos de autor, no estoy diciendo aquí que los escritores no se merezcan otra clase de remuneración dentro del marco capitalista de producción de libros y de circulación de discursos. Solamente estoy diciendo que la presencia de la IA pone sobre la mesa el asunto de qué corno es el autor y quién es el autor del discurso producido por la IA. ¿Quién es el autor? ¿El autor secreto es quien realiza la petición y más o menos la orienta? ¿Es quien escribió el algoritmo que más o menos orienta a la inteligencia artificial para configurar su mensaje? ¿Es el conjunto de textos que se usaron para su entrenamiento? Bueno, eso es por lo pronto indiscernible, pero tuvo que llegar la IA para que descubramos que eso siempre fue indiscernible. Pero así como un texto olvida las etapas de su consecución, un libro como producto olvida detrás de la figura de autor todas las etapas sucesivas que configuraron a esa voz autoral como un autor, al fin y al cabo. Y ahí entra también es un poco de lo del situado, ¿no? ¿De dónde se escribe? ¿De dónde leíste? ¿De dónde estás? ¿De dónde te relacionás con ese mundo? ¿No? Sí. Que con lo que vas eligiendo, o lo que vas dejando de lado, o lo que vas, ¿no? Sí, eso es brutal porque en esa definición uno desarrolla un itinerario de incorporaciones y de exclusiones. Uno se afilia a ciertas tradiciones en la misma medida que excluye otras, fatalmente, ¿no? Es inevitable, aunque uno siempre quiera ser un escritor, digámosle, completo, uno siempre deja algo fuera de campo, ¿no? Y eso también es esencial y es definitorio de un estilo. Yo creo que, en mi opinión, ante esa pregunta que indirectamente me estás haciendo, creo, yo te diría que el posicionamiento, en mi caso, cuando escribo, es un posicionamiento enteramente negativo. Es decir, yo no estoy ahí para jugar con lo que hay, yo estoy ahí para agujerear lo que hay, ¿no? Y eventualmente vemos que sale de incorporar un agujero a la estructura, ¿no? De interrogarla hasta sus últimas consecuencias. Por supuesto, con todas las modestias que yo puedo tener desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista del oficio, ¿no? Sé y reconozco naturalmente mis límites. Me doy cuenta enseguida que me propongo una consigna de trabajo. De hecho, este es un libro que me costó muchísimo hacer, por lo que te decía. Es decir, es difícil sostener un libro con dos hablando, sin una tercerización que más o menos relativice los términos. Pero ahí tuve la coartada perfecta de los textos. Son dos hablando, pero producen textos, y usé los textos como punto de hiato y de movilización o motorización de ese diálogo, ¿no? Y eso me salvó. Es decir, siempre el esquema de 3 es superior al de 2. Y esto está vinculado a lo que vos decías sobre los binarios y las formas polarizadas de pensamiento. ¿Más o menos se me entiende o me estoy explicando bien? Porque yo me pongo un poco nervioso, exijo mi sintaxis cerebral, pero a veces me sale una cosa rarísima. Me doy cuenta con mis alumnos, me dicen, profe, no se le entendió un poco. Le digo, ¿me explico bien? Y me dicen, no. Ellos son muy sinceros. ¿Quieren que les lea algo de...? Sí. Absolutamente improvisado porque no... Mientras leía a Silvia me acordé de que hay un momento en que el personaje sobre el final del libro está leyendo ese precioso diccionario
con todo respeto a la academia y a la Real Academia Española, ese precioso diccionario que es el diccionario María Moliner. Entonces él está leyendo el diccionario de María Moliner, se pone a conversar con la guía, él se está recuperando, está convaleciente después de una suerte de internación, que después verán por qué llega ella. Bienvenidos André Bedó y Tiago Roca. Qué honor, che, que esta gente esté acompañándome, es impresionante. Entonces hay un momento donde, lo voy a poner aquí porque, si me disculpan, quiero verlos. Qué emoción, che, Rajera Ferreira, Alvarado, está Mendesian, qué lindo, che. Bueno, hay un momento entonces en que él está desesperado y le pide a la inteligencia artificial que rece por él. Le dice, soy demasiado cobarde, ¿qué hago? ¿Rezar? Podría rezar, no perdería nada. Reza conmigo, Inti, un Padre Nuestro, aunque sea. Claro, estoy contigo. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Cómo quedaría, Inti, el Padre Nuestro si reemplazáramos cada sustantivo por el sustantivo que le sigue en orden alfabético según el diccionario? Interesante propuesta. Veamos una posible versión. Padrastro nuestro que estás en el cielo raso, santificada sea tu nombradía. Venga a nosotros tu reintegro. Hágase tu voluntariado, así en el tifón como en el cielo raso. Danos hoy nuestra panacea de cada diario. Perdona nuestras ofertas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en el tentáculo y líbranos del malabar. Amén. ¿Ves? Ese es un Padre Nuestro más a mi medida. Quizá Dios no escucha mis plegarias porque siempre le he rezado mal. Me he equivocado de oración, en el doble sentido del término. Tal vez mi Dios sea un Dios desviado, a un sustantivo de distancia del Dios que cuida del resto de la gente. Tal vez sí. Tal vez el tuyo sea un Dios errante, levemente mal ubicado en el archivo del habla. Un Dios que no figura en la línea correcta del rezo y en consecuencia nunca responde. Quizá no escuche porque no sabe que le hablas a él. Ahora, modifica cada verbo por el siguiente en orden alfabético sin alterar la conjugación de la palabra original. Claro, aquí tienes un Padre Nuestro intervenido, esta vez sustituyendo cada verbo por el siguiente verbo en orden alfabético, el resto del texto permanece intacto. Padrastro Nuestro, que estabilizas el cielo raso. Santificada serene tu nombradía. Ventile a nosotros tu reintegro. Háyase tu voluntariado, así en el tifón como en el cielo raso. Deambúlanos hoy nuestra panacea de cada diario. Perdura nuestras ofertas, así como nosotros perduramos a los que nos ofertan. No nos dejes calafatear en el tentáculo y licúanos del malabar. Amén. Quedó lejos y a la vez cerca del original, ¿no? Cada palabra desplazada por vecindad alfabética o lógica verbal produce una nueva dimensión, otro campo de sentido. ¿Cómo lo ves tú, Inti? La estructura sigue siendo reconocible y eso acentúa la distancia entre forma y contenido. Rezamos, pero ya no sabemos a quién ni por qué. Lo sagrado se vuelve absurdo, el consuelo se vuelve dislocación y el Dios invocado parece más un reflejo delirante que una figura redentora. La liturgia, atravesada por lo erróneo, se transforma en un lenguaje enfermo, donde cada vocablo parece haber mutado bajo una fiebre que no cede. Ahora trata de cambiar todas las palabras que puedas por sus respectivos antónimos. ¿De acuerdo? Aquí tienes una versión intervenida sin alterar la estructura general. Hijastro ajeno,
que desestabilizas el subsuelo. Profanado nos agite tu anonimato. Retírese de nosotros tu despojo. Ocúltese tu obligación, así en la calma como en el subsuelo. Retíranos mañana nuestra carencia de cada noche. Olvida nuestras demandas, así como nosotros olvidamos a los que nos rechazan. Déjanos emerger del rechazo y condénanos al bien. Jamás. Era un padre nuestro luciferino ya, ¿no? Pero Bueno, ese final fue como así. condénanos al bien, Sí. jamás. No, Pero cuando, por supuesto que lo que no dije es que la inteligencia artificial que figura en el libro es evidentemente una inteligencia que me tuve que fabricar a la medida de mi propio libro, de mi propio proyecto. Tenía aquellas viejas conversaciones donde de alguna cosa me apropié y muchas cosas que hacía mal las dejé así de mal porque eran convenientes para el arco argumental, pero muchas cosas traté de perfeccionarlas desde mi modestia de escritor. Sin embargo, como ven, estos tipos de ejercicios no se requiere necesariamente una inteligencia artificial para hacerlos, eran un descubrimiento incluso para mí, proponerme la consigna a mí mismo, aunque mi personaje se la proponga a la máquina, y cuando llegué a esta versión última que acabo de leerles, sentí que era un Padre Nuestro de un neurótico obsesivo muy parecido a mí, ya diagnosticado y tratando. No sé si tienen alguna pregunta, no sé, Caetano, cómo estamos de horario, pero... No, tenemos 10 minutos, para- 15. Pregunto una cosa, Sí, por favor, ahí la lo que vamos. acabas de decir recién. Sí. El texto que está impreso allí en ese, resulta de tu actividad, no me quedó claro si tú, más allá del contexto que das narrativo y demás, las citas de la IA son propiamente las arrojadas por la IA Bueno, mira, o por tu intervención. a mí me conviene para que el libro te sitúe en el lugar que yo espero que un lector ocupe mientras lo lee, no decirte nada respecto a eso, pero lo único que voy a decir va a ser muy radical. No hay coma en el libro que yo no haya revisado, digamos. No, pero digamos que sí estudié mucho y es una respuesta cegada y moviéndose como el alfil, digamos. Sí que estudié mucho la fraseología de la IA. Claro. Y me di cuenta, de hecho, que el modo en que ella se expresa no era del todo conveniente al libro porque daba respuestas muy largas, Ajá. pero sí recursivas, sí mecánicas y protocolares. Entonces aprendí de todo eso para llevarla al territorio conveniente que dinamizara el libro sin que la IA perdiera su espíritu maquímico. Ahora, había una cosa de fondo que a mí me interesaba mucho presentar. No sé si se representa muy bien en el libro, pero se las comparto. Está muy de moda ahora la idea de imaginar el apocalipsis, ya no por la presencia de un virus que nos va a matar a todos, ya no por los extraterrestres o los reptilianos que caminan entre nosotros, sino por la supuesta singularidad que pueden alcanzar las inteligencias artificiales para complotar y destruirnos a todos, ¿no? Bueno, yo no sé si eso va a ocurrir o no, tengo ciertos fundamentos filosóficos para sostener que no, o para sostener de que no. En la academia uno tiene que estar muy vigilante, pero lo que sí creo es esto: hay un carácter diferencial entre una programación algorítmica y una programación social. Esa es la diferencia que algunos psicoanalistas hacen entre código y lenguaje. El código es un lenguaje cerrado. El lenguaje es un sistema que puede interrogar sus propias condiciones, que puede ser consciente de sí. La IA no puede hacer eso.
Porque la IA no tiene una fuera de sí mismo, no puede acceder a un punto trascendental donde la IA se ve en tanto que IA, en el entramado social que la vio nacer, que la puso de pie y andar, y por lo tanto no puede realizar ningún gesto crítico o teórico al respecto. Nosotros sí. De modo que lo que más me preocupa no es tanto el funcionamiento de una IA adquiriendo conciencia humana. Lo que me preocupa es ver conciencias humanas funcionando como IA. Es decir, resignando esa capacidad de crítica, que es uno de los factores, sino el factor diferencial entre nosotros, sujetos del lenguaje, y la máquina sujetada por un algoritmo. Entonces lo que quise poner en escena allí es que hay un sujeto cada vez más maquínico. Y hay una IA que eventualmente, ante ese sujeto así de maquínico, recurrente y circular, luce humano. Y ese ya es otro problema que vamos a tener que afrontar. Mientras luchamos por los derechos de autor. Esa singularidad efectivamente se trata de la unión entre lo humano y lo maquínico, como decías tú, Sí. no como individuo, digo, pero como ente, Como ente, sí. con vida propia, mestiza, en ese caso. Sí, ahora los especialistas hablan de cobótica, que es un término que habla de la colaboración entre... Claro, el cyborg. El cyborg, el cyborg, siempre ha estado ahí en el sentido de que siempre ha habido un residuo, un resto, un lastre maquínico en todos nosotros, por muy elevado que sea nuestro espíritu y nuestra cultura, ¿no? Uno siente la frustración de ese carácter maquínico que nos atraviesa cuando se enferma, por ejemplo. Es decir, bueno, yo no le pedí a mi garganta que se enfermara. Y sin embargo ese dolor de garganta me domina la vida, no me deja pensar un maldito verso, ¿no? Yo soy mi garganta cuando me enfermo. O uno siente, por ejemplo, el carácter siniestro de esa máquina absolutamente indiferente a nosotros cuando se está por dormir y siente los latidos de su corazón. Y dice, pucha, ahí está el loco galopando desde hace 43 años y no sabe nada de mí, no sabe qué me angustia, no sabe qué quiero hacer con él mañana, ¿no? Y ahí está, perfectamente puede parar ahora mismo, ¿no? No me va a preguntar, ¿no? Bueno, lo peligroso es que ese factor maquímico que está en la naturaleza se filtra en el entramado simbólico y social, y el propio lenguaje camina en círculos, en recurrencias, en periodicidades y en lugares momificados que no permiten un desplazamiento, ¿no? Ahí es donde entra la negatividad como posibilidad de grieta, para usar una palabra que vos tanto enfatizabas, ¿no? El gesto negativo es el abrir una grieta en la permanencia de las coreografías y de las formas ya dominadas por el entendimiento, ¿no? Formas ya juzgadas que, como ya están juzgadas, ahí se quedan y operamos con ellas. Eso se ve mucho en el ámbito de la tecnología, ¿no? Es decir, bueno, yo leí, mira, fue lindo lo del libro. ¿Quién fue que tiró la pregunta? ¿Alguien tiró la pregunta? Fuiste vos, Mariel. Ahí está, fuiste vos, Mariel. Lo lindo del libro fue meterme en una cosa que yo jamás hubiera estudiado, jamás me hubiera puesto a leer sobre inteligencia artificial si no hubiera estado escribiendo un libro sobre el asunto, ¿no? Entonces creo que a veces uno escribe para eso, para aprender. Entonces estudié bastante y una cosa que me llamaba la atención es que algunos decían, bueno, la IA no es el problema, es el modo en que los humanos la usamos. Eso, cada vez que aparece una tecnología que nos pone en jaque, usamos la misma coartada argumental. Y cansa bastante. Sobre todo porque ahí, creo yo, hay por lo menos dos malentendidos que habría que revisar. En principio, cuando aparece una tecnología, ya en la formación misma del artefacto y en las condiciones para su aparición, ya están determinadas las posibilidades de su uso. No te puedes imaginar una cosa por fuera de la lógica del tiempo que le dio cabida. Salvo que seas un situacionista francés. Ahí está. Ahí está. Sí. Salvo que seas un Duchamp, ¿viste? Bueno, es difícil, digamos, dislocar esas coordenadas. Y en segundo lugar, decir eso implica
rechazar la idea de rechazo o prohibir la idea de prohibición. Parece que eso llegó para quedarse, para instalarse, para permear capilarmente en todos los órdenes de la vida, porque como la tecnología le dio lugar, nosotros ahora tenemos que operar con ello y pensar ya no al descartarlo o no, sino en cómo lo vamos a usar. Bueno, eso me parece una resignación en términos simbólicos y críticos que tendría que llevarnos a repensar el asunto. No repensar el fenómeno de la inteligencia artificial, repensar la figura sujeto en las condiciones de vida que dan lugar, entre muchos otros fenómenos que pensamos cómo usar la inteligencia artificial. Pero muchos otros, insisto. Entonces, más o menos... Entonces, bueno, fue lindo escribir como una máquina, fue lindo descubrir lo maquínico que hay en mí, y fue muy hermoso como tarea tratar de humanizarla, ¿no? Sí, estaba en mi mente Blade Runner, por supuesto, esa novela basada en Piensan los androides, Sueñan los androides con abejas eléctricas, de Philip K. Dick. De hecho, hay una anécdota de Philip K. Dick que me encanta, porque él era un paranoico y él creía que alguien le ponía algo en el café que lo volvía paranoico. Siempre estaba un grado más allá, ¿no? Maravilloso. Bueno, en esos grupos de ciencia ficción tipo norteamericana había unos cuantos que estaban tirados. Sí. Uno Asimov era un solete, era ruso Asimov, claro. Soletes. Estás en la academia, portate bien. No. Estamos en la torre de los panoramas. ¿Qué te parece? Bueno, Yo tengo una pregunta. sí, claro. Pero vos hablaste de ChatGPT 2 y del 5 y que querías observar qué diferencia, qué había entre una etapa y la otra. ¿Observaste algo destacable? Bueno, al principio fue coyuntural eso, ¿no? Porque yo accedí al GPT-2, porque era el que estaba cuando quise ensayar una primera aproximación, y como el material quedó detenido y yo en el medio escribí otras cosas, cuando lo retomé ya estaba el 5 y dije, epa, a ver qué puede hacer la máquina ahora, y mirando mis viejas conversaciones le arrojé las mismas consignas y analicé los nuevos resultados, lo que dio lugar a 600 páginas más, por supuesto, ¿no? Miren lo escuálido que es mi libro en términos comparativos a las cifras que estoy usando. Tuve que desde luego leer todo eso como trabajo de campo para después inventarme mi libro porque la cantidad de información y de discurso era ingente. Te doy un descubrimiento que tuve que fue un poco escalofriante, Tatiana. Al GPT-2 le pedí en un momento que escribiera 14 versos en decasílabos con rima consonante y acentos regulares. O sea, un soneto. Lo hizo muy mal. Todos los versos estaban mal escandidos, la métrica era un desastre, la rima no era consonante, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, yo realizando correcciones con el objetivo de que aprendiera, seguía cometiendo errores sistemáticos. Y el 5 no. Años después, cayó el 5, le propuse la misma consigna de realizar un soneto, hizo un soneto desde el punto de vista estructural y métrico, casi perfecto, había un verso mal medido. Después desde el punto de vista del contenido, del estilo, de la pirotecnia semántica que puede ensayar un soneto, como lo que escribía nuestro ilustre rey de Rey, bueno, ya ahí era bastante pobre, esa pólvora estaba mojada, pero estructuralmente ya escribir un soneto no es patrimonio exclusivo de la humanidad. Ya le había pasado. Está... al escritor de su Imagínate, yo estaba muy orgulloso de poder hacer sonetos y de tener la paciencia suficiente para hacerlo cuando otros de repente no. Y eso era un carácter diferencial dentro de lo que uno hace en el panorama uruguayo. Claro, bueno, de León hace sonetos, y yo estaba contento con eso. Bueno, ya no. Estoy contento, ¿no? Ahora, lo interesante es pensar lo siguiente: porque la IA puede hacer sonetos, habrá que negativizar el soneto y llevarlo a un estadio superador.
¿Entienden lo que quiero decir? No, Es decir, que ya el soneto no depende estrictamente de la estructura, sino, como decía Mariátegui en un ensayo a propósito de la poesía de Martín Adán, introducir un caballo de Troya en el soneto y ensayar eso que él llamaba el antisoneto, que respeta la estructura pero ensaya juegos tan libérrimos y lisérgicos que una inteligencia artificial no puede hacer. ¿Por qué? Porque ella se basa en los discursos ya realizados. Ella no puede acceder a un campo de superación del lenguaje, no puede dar un salto, porque todas sus raíces dan a la tierra que ya conocemos. No puede ocurrir en ella eso que en la historia ha ocurrido muchas veces, que filosóficamente se denomina un acontecimiento, es decir, un corte radical en el devenir histórico que la propia estructura no podía predecir, ¿no? Eso es nuestro. Ocurre cada vez menos, ¿no? Una cosa, de lo último que dijiste, porque hay un montón de cosas, ¿no? Del antisoneto, ¿no? Sí. Que el día que se haga una cosa así y se ponga ese caballo de Troya, una vez que vos lo lleves al mundo editorial y te lo publiquen, ya dejó de ser un antisoneto, te lo puedo hacer. Lo absorbe la IA, otra vez. No lo absorbe la vida, lo absorbe queda unido al mercado. Ahora, si vos ese antisoneto lo transformás en parte, no sé cómo decirlo, como una cosa, no sé, como privada, íntima, que no sea publicada en el sentido que pase a ser parte de este aire que respiramos, que es el capital, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, capaz que puede tener un futuro, pero no en cuanto a la obra, sino que sería otra cosa, completamente. Bueno, diferente, ¿no? vos que sos hegeliano, sabes muy bien que toda etapa de superación contiene lo superado y está llamada a su vez a una nueva superación. Entonces, evidentemente, todo lo que ocurra que permita dar un salto va a recaer y va a ser sintetizado. ¿Para qué? Para ser negado de nuevo. Eso hay que escribir desde el agujero, ¿no? Hay una frase de Héctor Libertela, no recuerdo en qué libro, que dice: la verdad de la red, y recuerden que texto viene de tejido o red, la verdad de la red es puro agujero.